La lluvia caía con fuerza sobre las calles de Madrid cuando Alejandro Vargas, un millonario conocido por su carácter frío y su éxito implacable, salía de una reunión importante. Caminaba con prisa hacia su coche cuando algo llamó su atención entre la gente que corría para refugiarse de la tormenta. Una mujer embarazada acababa de desmayarse en la acera. La gente miraba, pero nadie se detenía. Alejandro frunció el ceño y se acercó con rapidez. Cuando se inclinó para ayudarla, su corazón se detuvo por un segundo. ¿Clara? Susurró, incrédulo. Era su exesposa. La mujer a la que había amado, y perdido 5 años atrás. Clara estaba pálida, empapada por la lluvia y con una mano sobre su vientre. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Recordaba perfectamente el día en que firmaron el divorcio, convencido de que sus caminos nunca volverían a cruzarse. Pero ahora estaba allí, sola y vulnerable. Sin pensarlo, la levantó con cuidado y la llevó hasta su coche. Tranquila, Clara, estás a salvo, murmuró mientras conducía hacia el hospital más cercano. Minutos después, los médicos la llevaron rápidamente a una sala de urgencias. Alejandro se quedó en el pasillo, empapado y nervioso, algo que casi nunca le ocurría. Una enfermera salió poco después con expresión seria. ¿Usted es familiar? Alejandro dudó, pero respondió con firmeza. Sí, soy su exmarido. La enfermera asintió. La madre está estable, pero el bebé necesita atención especial. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Un bebé. Clara estaba embarazada. Y por alguna razón que aún no entendía, su corazón le decía que esa historia estaba lejos de terminar. Alejandro permanecía sentado en el pasillo del hospital, mirando fijamente la puerta de la sala de urgencias. El sonido constante de los monitores y los pasos apresurados del personal médico llenaban el ambiente, pero en su mente solo había una pregunta. ¿Por qué Clara estaba sola? Después de casi una hora, un médico salió con una expresión más tranquila. La paciente está fuera de peligro, dijo. Pero está muy débil. Necesita descansar y evitar cualquier tipo de estrés. Alejandro soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. ¿Y el bebé? El médico asintió. El bebé está bien por ahora, pero el embarazo es delicado. Tendrá que cuidarse mucho. Minutos después, una enfermera permitió que Alejandro entrara a la habitación. Clara estaba recostada en la cama, pálida pero consciente. Cuando abrió los ojos y lo vio allí, su expresión se llenó de sorpresa. Alejandro. Él se acercó lentamente. Te encontré desmayada en la calle, explicó con voz suave. Te traje al hospital. Clara bajó la mirada, como si no supiera qué decir. Durante unos segundos, el silencio entre ellos fue pesado, lleno de recuerdos que ninguno de los dos había olvidado. Finalmente, Alejandro habló. Clara, ¿dónde está el padre del bebé? La pregunta quedó suspendida en el aire. Clara respiró profundamente, y una mezcla de tristeza y cansancio apareció en su rostro. No está, respondió en voz baja. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con que no está? Clara dudó, como si estuviera luchando consigo misma. Porque, susurró, él nunca supo que existía. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en esas palabras no encajaba. Y por primera vez en muchos años, empezó a preguntarse si el pasado que creía entender, en realidad escondía una verdad mucho más grande. Las palabras de Clara quedaron flotando en la habitación, cargadas de un significado que Alejandro aún no lograba comprender. ¿Cómo que nunca supo que existía? Preguntó, confundido. Clara cerró los ojos por un momento, como si reunir valor le costara más de lo que quería admitir. Cuando volvió a mirarlo, había una mezcla de tristeza y serenidad en su rostro. Después de nuestro divorcio, empezó lentamente, descubrí que estaba embarazada. El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Qué? Clara asintió con suavidad. Sí. Pero ya te habías ido a vivir a otro país por trabajo, y todo había terminado entre nosotros. Estabas empezando una nueva vida, y yo pensé que lo mejor era no decir nada. Alejandro se quedó completamente inmóvil. 5 años. 5 años creyendo que su historia con Clara había terminado,
sin saber que ella había estado enfrentando algo tan grande completamente sola. ¿Entonces? Su voz salió apenas en un susurro. Clara colocó una mano sobre su vientre. Este bebé, es tu hijo, Alejandro. El silencio que siguió fue profundo. Alejandro sintió que todos los recuerdos regresaban al mismo tiempo, las discusiones, el orgullo, las decisiones impulsivas que los habían separado. Durante años se convenció de que el divorcio había sido lo mejor. Pero ahora todo parecía diferente. Miró el vientre de Clara, luego su rostro cansado. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó con una mezcla de dolor y sorpresa. Clara suspiró. Porque pensé que ya no me querías en tu vida, y no quería obligarte a quedarte por responsabilidad. Alejandro bajó la mirada, sintiendo algo que hacía mucho tiempo no sentía. Arrepentimiento. En ese momento comprendió algo que nunca había considerado antes. Tal vez el mayor error de su vida no había sido el divorcio, sino haberse rendido demasiado pronto con la única mujer que realmente había amado. Las palabras de Clara seguían resonando en la mente de Alejandro mientras permanecía de pie junto a la cama del hospital. Durante años se había convencido de que el divorcio había sido inevitable, que ambos simplemente habían tomado caminos diferentes. Pero ahora, todo parecía mucho más complicado. Miró nuevamente a Clara. Se veía frágil, cansada, y, aún así, había enfrentado todo sola durante 5 años. Clara, dijo finalmente, con la voz más suave de lo habitual. No tenías que pasar por todo esto sola. Ella esbozó una pequeña sonrisa triste. Aprendí a hacerlo, respondió. La vida a veces no nos da otra opción. Alejandro guardó silencio unos segundos antes de sentarse en la silla junto a la cama. ¿Dónde has estado viviendo todo este tiempo? En Valencia, explicó. Trabajo en una pequeña librería. No es una vida lujosa, pero es tranquila, y me permitió empezar de nuevo. Aquellas palabras tocaron algo profundo dentro de Alejandro. Él había pasado esos mismos años rodeado de riqueza, negocios y éxito, pero nunca había sentido verdadera tranquilidad. ¿Y ahora? Preguntó. Con el embarazo tan delicado, necesitas ayuda. Clara bajó la mirada. Lo sé, pero encontraré la forma. Alejandro negó suavemente con la cabeza. No, dijo con firmeza. Esta vez no. Clara levantó la vista, sorprendida. Quiero ayudarte, Clara. No solo por el bebé, sino porque te lo debo. Ella lo observó en silencio, intentando descubrir si sus palabras eran sinceras. ¿Y qué significa eso exactamente? Preguntó con cautela. Alejandro respiró profundo antes de responder. Significa que no voy a volver a desaparecer de tu vida, ni de la vida de nuestro hijo. Clara sintió que su corazón latía más rápido. Porque, después de tantos años de distancia, Alejandro parecía decidido a quedarse. Pero ninguno de los dos imaginaba que el destino aún tenía preparada una revelación que cambiaría todo lo que creían saber. Los días siguientes trajeron cambios que ninguno de los dos había imaginado. Alejandro se encargó de todo, médicos, revisiones, una habitación tranquila en su casa para que Clara pudiera recuperarse con comodidad. Al principio, ella se sentía incómoda con tanta atención, pero poco a poco comenzó a notar algo diferente en él. Alejandro ya no era el hombre distante que recordaba. Una tarde, mientras caminaban lentamente por el jardín de la casa, Clara se detuvo y lo miró con curiosidad. Has cambiado mucho, dijo. Alejandro sonrió con cierta nostalgia. Creo que necesitaba perderlo todo para entender lo que realmente importaba. Clara bajó la mirada, pensativa. Durante años había aprendido a ser fuerte sola, a no esperar nada de nadie. Pero ahora, ver a Alejandro tan presente despertaba emociones que creía enterradas. Semanas después, durante una revisión médica importante, el doctor salió con una gran sonrisa. Todo está perfecto, anunció. El bebé está completamente sano. Clara sintió que las lágrimas llenaban sus ojos de alivio. Alejandro tomó su mano de manera natural, como si siempre hubiera estado destinada a estar allí. En ese momento ambos comprendieron algo. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro sí podía construirse. Aquella noche, mientras observaban las luces de la ciudad desde la terraza,
Alejandro habló con una sinceridad que nunca antes había mostrado. Cometí muchos errores, Clara, pero si me das la oportunidad, quiero ser parte de tu vida otra vez. No por obligación, sino porque sigo creyendo en nosotros. Clara lo miró en silencio, y finalmente sonrió. Porque a veces la vida ofrece segundas oportunidades cuando menos lo esperamos. Y aquella vez, ambos decidieron no dejarla escapar.